tal? Saludos, buenas noches. Comenzamos como siempre a esta hora, Ágora en 7 Televalencia, muy pendiente de todo lo que está ocurriendo estas últimas horas en la Comunidad Valenciana. Actualidad que pasa por los pactos, por las negociaciones. Mañana ese pleno de investidura y el sábado se constituirán todos los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana. Mucho que analizar de lo que está ocurriendo en las formaciones políticas y esas duras negociaciones. Para ello contamos con el concejal electo de Vox, se convertirá concejal el próximo sábado, Vicente Montañez. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar aquí. ¿Cómo van las cosas en cuanto a los acuerdos? Bueno, pues ahí se está trabajando. ¿Gestando todo? Gestando y trabajando en la línea, aunque bueno, yo creo que está ya el tema un poquito visto para sentencia, pero bueno, yo creo que todavía hay posibilidad de alguna sorpresa. Bueno, pues lo comentaremos, mucho que analizar. También nos gustan sus reflexiones. Amigo de Ágora, Eduardo Alcalde, buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí. ¿Se tensan todas las cuerdas demasiado en estos momentos? ¿Es fuegos de artificio? Yo creo que son fuegos de artificio. Yo creo que hay un poco de teatro en todo esto, porque mañana se tiene que nombrar la investidura y me parece difícil que no sea Ximo Puig el presidente de la Generalitat por muchos desencuentros que haya a última hora, ¿no? Bueno, un día complicado. Unidas Podemos se levantaba a esta mesa de negociación. Veremos qué ocurre. Álvaro Errazu, delegado de Es Diario. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muy pendientes de todos estos pactos. ¿Tanto cuesta llegar a un consenso? ¿Es normal? Hoy los socialistas hablaban de liturgia, que creo que es un término bien elegido, ¿no? Han llegado a un acuerdo, ya llegaron a un acuerdo ayer respecto a lo que es el programa de gobierno, pero eso tiene poco valor porque donde se está empleando es por las sillas, es decir, por lo que es la estructura de gobierno, lo cual deja en mal lugar tanto a Podemos como a socialistas como a Compromís, ¿no? Porque se llenan la boca diciendo no, lo importante es el programa, la acción política, las propuestas, ¿no? Pero vemos que eso es falso. Otra historia. Donde está la pelea es en las sillas y en la estructura y quién va a tener un poquito más de poder que en otro, ¿no? Y sobre todo, ¿qué consellerías? Claro, ahí está la clave. Ahí está la clave, pero ahí está la clave del poder. Es decir, ayer Podemos envió a sus militantes una carta con lo que era la propuesta programática y de alguna manera venía a decir, nos ha salido muy bien, hemos ganado la batalla. Hoy Compromís ha leído la carta y ha dicho, ¿cómo que habéis ganado? No, yo quedo en mal lugar. Veremos. Yo creo que la política debería ser algo más serio, ¿verdad? Sí. Comenzamos, si les parece, con estas imágenes. Es el minuto de silencio que se ha vivido hoy en les Corts Valencianes. Vemos las principales autoridades por la última mujer asesinada en Alboraya. Imágenes de repulsa a lo que se ha convertido y que preocupa, que es una lacra social. Vicente Montañez, el grupo parlamentario de Vox, por primera vez participaba en este acto en les Corts Valencianes y se aclaraba un término: violencia intrafamiliar. Sí. Bueno, básicamente es algo que nosotros defendemos. Esto indudablemente es algo repudiable y por tanto nosotros hemos asistido, como no podía ser de otra forma, a ese minuto de silencio, pero también hay que pensar que dentro de esa familia, por eso acuñamos el término como intrafamiliar, también hay otras muchas situaciones de violencia y en ocasiones y desgraciadamente con un triste final como ha sido este caso. Y por tanto nosotros no queremos focalizar el tema en que sea esto un problema de sexo, sino que es en sí un problema de violencia y la sociedad tiene que erradicar estos problemas de violencia, insisto, intrafamiliar, independientemente del sexo, independientemente de si es de hombre a mujer, de mujer a hombre, de padres a hijos, de padres a abuelos, de abuelos a nietos. En definitiva, este es el concepto que nosotros tenemos y por eso decimos que nadie más que nosotros apuesta por erradicar la violencia de la sociedad y del entorno de la familia, porque nosotros entendemos que tiene que ser un concepto global. Un concepto que no se entiende a veces, Eduardo Alcalde, que genera polémica. El caso es que ante un caso de violencia de este tipo hay que condenarlo, tolerancia cero. Tolerancia cero, pero es que yo creo que Vox se va un poco al extremo e intenta buscar unos adjetivos calificativos o unas palabras diferentes, porque será violencia intrafamiliar, que lo es, pero en el 90 y pico % de los casos en la que fallece es la mujer.
O sea que aquí hay un ejercicio de poder por parte de los hombres en la mayoría de los casos. Con lo cual es difícil intentar explicar desde el punto de vista de Vox eso, por mucho que ellos quieran decir que están a favor o en contra, lógicamente, de que esto suceda, que no lo pongo en duda, que estén en contra. Al final el buscar unos calificativos diferentes es complejo y difícil de entender. Complejo, difícil de entender, Vicente. Sí, bueno, vamos a ver. Es cierto que se produce en más mujeres, o al menos eso es lo que trasciende en los medios de comunicación. Y hago esta salvedad porque a todos nos consta que no siempre se acaban trascendiendo todos los hechos de violencia intrafamiliar como debería de suceder. Pero dicho esto, lo que desde luego en Vox no queremos es que bajo esta justificación de este tipo de actos, que son desde luego del todo reprochables, e insisto, independientemente de si son de hombre hacia mujer o de mujer hacia hombre o dentro del entorno familiar, lo que no podemos es criminalizar al varón por el hecho de serlo. Y esto es donde nosotros sí que volvemos a defender un punto que para nosotros es clave en todo esto, y es que hay que mantener la presunción de inocencia en todas las condiciones y en todos los momentos, sea quien sea la víctima, porque si no, automáticamente nos estamos cargando el Estado de Derecho, nos estamos cargando toda la jurisprudencia desde la época de nuestros antepasados, ¿no? Álvaro, un tema que haya causado polémica esta mañana en les Corts Valencianes, precisamente en este minuto de silencio, nos decía que ha habido una réplica por parte del Partido Socialista en torno a este término. No, lo que planteaba la portavoz, Ana Vega, la portavoz de Vox, es lo que está planteando ahora el concejal del Ayuntamiento de Valencia. A mí me gustaría quedarme con lo importante, y lo importante es que desgraciadamente llevamos 1000 víctimas, 1000 mujeres que han muerto asesinadas, y que tenemos que seguir trabajando para que la sociedad, somos todos, no solo los políticos. Yo creo que cuando hablamos de violencia, esto no solo son decisiones políticas, que sí que pueden ayudar. Somos los ciudadanos, cuando de alguna manera detectamos algo, pues no cerrar los ojos, no tapar los oídos, actuar. A lo mejor nos equivocamos, pero posiblemente podemos evitar situaciones que luego ya no tienen remedio. Y luego el tema educativo fundamental. Yo creo que ahí la violencia de género, yo creo que empieza de alguna manera a combatirse desde los colegios. Cada vez hay actitudes más machistas, empezando por los niños. Tenemos alguna encuesta reciente con el tema, por ejemplo... Temas alarmantes en este tema. Claro. Y yo creo que tenemos que empezar por los centros escolares y trabajar en ese sentido. Y es un poco la gran terapia que tenemos que hacer. Con nuestros hijos, cuidado con Internet, cuidado con las redes sociales. Yo creo que hay una serie de elementos. Yo creo que las redes sociales e Internet han amplificado este ejemplo, desgraciadamente. Porque se relativiza todo. Claro. Es que, claro, no se da importancia a ciertas cosas, claro, que muchas veces es no real, pero un niño lo puede ver como algo real, claro, y no puede asimilarlo. Digo que además esto hay que plantearlo desde el punto de vista educativo, desde el momento en el que pisas el colegio, que te eduquen en la igualdad, y después también, en general, la sociedad no debe dar la espalda a ese tema, porque la sociedad muchas veces está viendo el abuso de un varón sobre una mujer y mayor concienciación. Y permíteme, Eduardo, yo añadiría además algo, y es el hecho de que, y también, dejen que los padres nos impliquemos y no dejemos todo en manos de la sociedad como si fuera una tercera persona, sino que realmente somos los padres los que nos tenemos que implicar en la educación en valores en nuestros hijos. Y qué valor más importante que erradicar cualquier tipo de violencia de los comportamientos de nuestros hijos, ¿no? Es que creo que en muchas ocasiones siempre, en el momento lo trasladamos a la tercera persona, perdemos efectividad. No, trasladémoslo a la primera, asumamos cada uno nuestra responsabilidad. Yo no entiendo la educación sin la intervención de la familia, por supuesto. Sí, pero es que es algo que parece que se está un poco dando, ¿no? Bueno, dejamos el tema. Hemos querido iniciar hoy nuestro programa condenando esta última víctima de violencia de género. Nos vamos a la política, enseguida entraremos en la segunda parte con lo que pueda pasar en el Ayuntamiento y con el posible apoyo de Vox. Veremos qué ocurre. Pero antes queremos comentar, mañana sesión de investidura, reuniones importantes, largas, sin llegar a acuerdo, declaraciones de Manolo Mata, es el síndic del Partido Socialista, que sacaba pecho de los resultados obtenidos por su partido.
Que la generosidad está siendo de todos, pero la mayor generosidad es la de los valencianas y valencianos que nos han dado votos suficientes para gobernar nosotros y que no gobierne la derecha. Mirad lo que está pasando en la Comunidad de Madrid o en la Comunidad de Murcia. Por lo tanto, los generosos son las valencianas y valencianos. Y entendiendo eso, yo creo que la generosidad se da por supuesta, todos lo somos. Somos la primera fuerza política del Botánico y además la suma de las otras dos fuerzas políticas no son más que nosotros. Hay que resolver problemas del cambio climático, del envejecimiento de la población, de la soledad, y eso hay que articularlo en una situación financiera realmente difícil. Declaraciones del síndic del Partido Socialista, Manolo Mata, saca pecho con los resultados electorales Álvaro Errázuriz y lo deja bien claro. Los votos del Partido Socialista son más que los de Compromís y Unidas Podemos Juntos. Él lo que está haciendo es una contestación a Mónica Oltra, que advirtió que, sobre todo Compromís, que la única fuerza que había sido generosa era Compromís, ¿no? Fundamentalmente porque lo que estaba implícitamente apuntando es que de las 5 consellerías de la anterior legislatura, pues iba a pasar a 4, es decir, que iba a perder 1. La verdad es que tiene una cierta gracia diciendo, con cierta razón, que son los electores los que han sido generosos al facilitar un gobierno de la izquierda, ¿no? Claro, pero ya son las chinitas, ya es que se están produciendo muchas, es decir, declaración de alguien y a renglón seguido el socio pues te dice que sí, pero siempre te deja un medio zasca, ¿no? Y esto lo vamos a ver durante este mandato, me parece que demasiadas veces. Demasiadas veces, Eduardo, se tensan las cosas, no empieza bien esta segunda parte del Botanic. Bueno, yo creo que se tienen que poner de acuerdo en cualquier caso, y yo creo que estoy de acuerdo con lo que dice Álvaro. El Partido Socialista, con el adelanto electoral, se ha visto favorecido. La fuerza de Pedro Sánchez, el señor Puig, la ha recogido, ha sacado más votos. Compromís se ha visto afectado, no en el ayuntamiento, no en la zona de la Valencia metropolitana, pero sí en el resto de la Comunidad Valenciana, con lo cual eso se ha reflejado en que tienen menos diputados. Y al final, la generosidad en cuanto a tener consellerías, pues yo creo que no es así, es simplemente hay un fiel reflejo en el número de consellerías en función de los votos que ha obtenido el Partido Socialista, de los votos que ha obtenido Unidas Podemos y de los votos que ha obtenido Compromís. Enseguida escuchamos a Vicente, pero vamos a escuchar antes las declaraciones de Águeda Micos, la coportavoz de Compromís, siguiéndole lo que decía Álvaro Errázuriz. Uno dice una cosa y el otro dice que la generosidad es suya. La escuchamos. Ja sabeu que Compromís, des del primer moment, hem tingut una actitud de moltíssima generositat i hem posat damunt de la taula que això no era una cosa de guanyadors ni perdedors, sinó que era una cosa d'intentar confluir tots i totes per a fer un govern plural, però al mateix temps un govern molt cohesionat i nosaltres hem ficat totes les cartes damunt la taula. Ara el que demanem és que la resta de companys i companyes de govern pues, també ho facin per acabar de tancar este acord institucional que ha de ser global. Vicente Montañez, un poco el discurso que decía Álvaro Errázuriz. Sí, efectivamente, totalmente de acuerdo. Pero además yo creo que hay una diferencia importante entre el primer pacto y este, y es que ahora hay un histórico, es decir, ha habido gestión detrás y por tanto han habido sus fricciones durante el anterior mandato y esto se está trasladando, es decir, antes existía la única voluntad de plantear una alternativa, pero ahora ya hay un recuerdo sobre lo que ha sucedido y entonces cada uno ya juega mucho más en el corto plazo y más buscando las posiciones más desde el punto de vista de presión o de fuerza, más en sí que simplemente lanzar el tema hacia adelante. Y una novedad destacada, entra Unidas Podemos, Antonio Estañ es el secretario general, decía esto, que ellos ahora entran en el gobierno. No, nosotros hemos planteado desde el principio de la negociación que queremos formar parte del gobierno, siempre y cuando nuestra presencia en el gobierno sea para transformar la realidad y que queremos hacerlo siempre y cuando se respete la medida de lo posible el resultado electoral que fue la decisión de los valencianos y valencianas. Confirmado no hay nada, yo creo que ha sido también un cierto error de la negociación, entender que las consellerías o las competencias son de alguien. Yo creo que no son de nadie, que de lo que se trata es que estas competencias, estas consellerías se pongan a la disposición del programa y eso es lo que vamos a seguir defendiendo, pero nuestra posición en ese sentido es que nuestra presencia en el Consell sea con la representación de nuestros votos, algo que signifique conseguir victorias para la sociedad valenciana.
Álvaro Razu, aquí está la novedad. Entra Unidas Podemos y reclama también su escenario, su puesto en este gobierno. Bueno, lo que pasa es que Unidas Podemos forma parte de dos partidos, Podemos y Esquerra Unida. Y por lo tanto, los dos quieren tener protagonismo o poder dentro de lo que es el gobierno. En principio son dos consejerías, lo cual, para ser el partido que menos representación tiene en el Parlamento, parece que está bien articulado, ¿no? Bueno, la verdad es que sí que es un premio. Y de hecho, cuando yo comentaba anteriormente el que en el programa habían llegado a un acuerdo, lo que hacen ellos en la carta que me llaman los militantes, de alguna manera es sacar mucho pecho. Decir, nos ha salido muy bien esta jugada, ¿no? ¿Qué diferencia hay hace 4 años cuando por nada del mundo queríamos entrar en el gobierno? Ahora es todo el mundo al revés. Ahora quieren tocar poder, quieren entrar al gobierno en una situación, desde el punto de vista electoral de Podemos, bastante peor que la de hace 4 años. Así es, Eduardo. Sí, a mí lo que me da un poco de pena es, oyendo a los portavoces, que parece como si estuvieran únicamente peleando por las consellerías y por los puestos, ¿no? No hablan siempre de la generosidad que tienen los unos con los otros, y el único que hace una matización y habla de la generosidad de los valencianos, que son los que les han votado, porque al final sí, son los que les han votado, pero no para que discutan entre ellos en qué consellerías tiene uno, qué consellerías tiene otro, pero al final parece la caza del botín después de haber ganado unas elecciones. Lo que le pido yo como valenciano es que escojan bien y que gestionen bien, porque después al final el problema, y en estos 4 años de histórico que ya tenemos, pues algunos han gestionado bien y otros no tan bien. Y ahí es donde los ciudadanos tenemos que exigir a nuestros gobernantes que lo hagan bien. Estuvo con nosotros esta semana el síndic de Ciudadanos, Toni Cantó, y aseguraba que iba a ser una legislatura complicada. Hablaba hacia los micrófonos de Ágora. Lo fundamental es que me encuentro muy alejado de su idea de cómo hacer política para los valencianos, muy alejado, cada vez más. Y eso es lo realmente importante. Yo creo que hay que tender puentes, hay que estar cercano, hay que tener una comunicación para cuando se intenta llegar a acuerdos, o se intenta hacer una crítica constructiva, o se intenta convencerles de algo, pero yo cada vez les veo más alejados de mis posiciones, más alejados del centro, y ahora que entra Podemos en esa química, en esa fórmula, no le quiero ya ni contar. A mí me preocupa mucho, de verdad, la legislatura que les espera a los valencianos, a mí me preocupa mucho. Álvaro hablaba del Partido Socialista, decía que cada vez más alejado del centro. Sí, pero en las imágenes, ¿veis el 7 de esta cadena? Sí. Son los 7 consejeros que proponía como máximo Ciudadanos. Y vamos a ser 13, aunque ese número no le gusta a Mónica Oltra. Dijo que no le gustaba el 13. Supersticiosa. Sí. Curioso. Claro, a la hora del reparto están buscando ese 12 o ese 13 con trampas. Ese 12 ya es... ¿Hay un máximo de consellerías, Álvaro Razu? Hay un máximo de 15, si no recuerdo mal. Bueno, eso es a la catalana, podríamos ir todavía más, pueden cambiar el instituto. Bueno, en la etapa de Camps las hubo. En la etapa de Camps las hubo y fueron muy criticados. Es decir, ya hace 4 años los que van a componer este nuevo gobierno hablaban de austeridad y de reducción de altos cargos, bueno, y en estos momentos el mundo es al revés, ha cambiado, es decir, lo que hizo esa etapa, pues ahora es como si no hubiera pasado nada. Lo vengo a decir porque al final lo que están buscando es una estrategia para intentar dejar entrever que en realidad la administración no incrementa. Claro que incrementa, no solo en el número de consellerías y por lo tanto de asesores, sino de entidades y organismos según ese programa que ya han pactado. Claro, pero se incrementan porque hay que repartirlo entre las 3 formaciones. Evidentemente, cuando ellos entraron hace 4 años, marcaron una serie de hitos en cuanto a el número de asesores que tendría que haber. Hablaban del mestizaje, de cuántos directores generales, de cuántos secretarios autonómicos. En esta ocasión, hasta ahora, no hemos visto ninguna discusión sobre ese tema. Con lo cual, me imagino que, evidentemente, al haber 12, creo que van a ser las consellerías, bueno, si son... 12 más 1 si no se cuenta presidencia, ¿no? Bueno, 12 más 1, sin contar presidencia. Sí, porque si dicen que 6 tendrá el Partido Socialista, 2 tendrá Unidas Podemos y 4 tendrá Compromís. Pero claro, eso significa que después hay secretarios autonómicos, hay directores generales.
y asesores, que los asesores muchas veces no se cuentan, pero también hay un gran número, sobre todo, por ejemplo, en presidencia. Vicente Montañez. Claro, esto es algo que desde Vox hemos criticado y que yo creo que al final esto pasará, sin lugar a dudas, factura. ¿Por qué? Porque es imprescindible racionalizar el gasto, porque los ciudadanos, exactamente igual que demandan racionalización, también lo trasladan a sus dirigentes. No vale simplemente con luego demandar la infrafinanciación. Yo creo que sería mucho más razonable que estuvieran partiendo de posiciones mucho más conservadoras, aun renunciando a ese juego de tensión política, que por otro lado también es lógico, en pro de ir a posiciones mucho más ganadoras, porque esta es la primera parte y una vez lo constituyan, ¿qué vamos a volver ahora? En vez de 1.300 a provisionar, 1.500, 1.600. Es decir, yo creo que hay que empezar a contener el gasto y la primera fórmula en la que se podría hacer, yo creo que están teniendo la oportunidad y una vez más la izquierda demuestra que no es capaz de contener el gasto. Vamos a escuchar de nuevo a Toni Cantó, que insistía en este discurso, una legislatura complicada la que nos espera, y mostraba así su preocupación. Yo creo que están sobreactuando y haciendo mucho ruido para que se le haga caso. No son conscientes todavía de a qué lugar les ha enviado los valencianos, los alicantinos y los castellonenses, y yo creo que están intentando impresionar y presionar mucho al gobierno tripartito. A mí no me preocupa tanto esto, porque sabía que tarde o temprano se nos tenía que dar una solución, como lo que pasa en la negociación del Consell. A mí me preocupa que el tripartito valenciano esté multiplicando el número de consellerías, que eso encarece la factura que pagaremos todos los valencianos, para poder dar lugar a todos los socios de ese tripartito. A mí me preocupa que vuelvan a hacer lo que hicieron en la anterior, que en cada consellería haya gente de los tres partidos multiplicando los problemas que ya tuvimos en la legislatura anterior de incomunicación y de a veces contraprogramación entre el PSPB o el PSC valenciano, como les llamo yo, y el cargo de Compromís. Si ahora hay que poner a tres, imagínese usted. Hablaba del mestizaje, Álvaro Errazu. Pero la perspectiva yo creo que no hay que perder. ¿Cuáles son los problemas que tenemos los valencianos? Evidentemente tenemos un problema de paro, evidentemente tenemos un problema de listas de espera sanitarias importantes, tenemos un problema de infrafinanciación, tenemos desgraciadamente unas infraestructuras muy deficitarias. El otro día veía, leyendo un medio de comunicación, me aplaudía porque el trayecto en tren entre Barcelona y Valencia se iba a reducir en 15 minutos, lo cual me parece tremendo, con lo que poco nos conformamos, ¿no? Es decir, bueno, es que esos son nuestros problemas, ¿no? Y parece que eso es lo menos importante. Yo añadiría uno más, y esto impacta negativamente, que es el problema de endeudamiento. Es decir, quiero recordar que la Comunidad Valenciana es la mayor comunidad en cuanto a nivel de deuda por renta per cápita. Es decir, atención, no es despreciable, insisto, a los políticos a la hora de gestionar se nos exige que seamos responsables. No podemos caer en la tentación de, para tener a todos contentos, olvidarnos, como bien estabas diciendo, de cuáles son nuestros problemas. Y en estos momentos el problema de la deuda y del sobrecoste de la administración está ahí, está presente, y además se avecinan tiempos complejos, con lo cual todavía se pondrá más de manifiesto, y esto estoy convencido de que pasará factura. Bueno, pues dejamos la política del Consell, nos metemos en el Ayuntamiento de Valencia. Mucho que preguntarle a Vicente Montañez, a Álvaro, también un titular que ha sacado en Es Diario, pero antes, Eduardo Alcade, ¿qué ha pasado con Enrique Esteve? Renuncia en la lista de María José Catalá. Ha sido noticia de esta mañana. ¿Nos sorprende esto? Bueno, yo me imagino que él ha pensado que su faceta valencianista la puede trabajar mejor en la Real Academia desde los Ratpenat. Desde los Ratpenat. Lleva más de 30 años. ¿Sí? Allí. Sí. Pero... No, lo digo porque, bueno, puede seguir, ¿no? Pero lleva más de 30 años allí, ¿eh? Que probablemente es ceñirse a estar en la oposición, y como no va a ser ni siquiera portavoz, pues probablemente habrá pensado eso. Me imagino que yo también, si él pensaba que no iba a ganar la derecha, pues probablemente mejor que se hubiera quedado donde estaba. No lo sé. ¿Le perjudica esto a María José Catalá? Yo creo que es al revés. Sí, le beneficia. Yo creo que es al revés. Vamos a ver, si él no quiere ser concejal, lo podía haber pensado antes. Yo creo que sí, lo tenía que haber pensado antes la decisión, pero a la larga le puede beneficiar. Le beneficia desde el momento que el señor Enrique Esteve era independiente,
en las listas del Partido Popular y por lo tanto va a poder colocar a una de las personas que se quedó atrás. Bien. Eso por un lado. ¿Corre la lista? Que es de su confianza. ¿Quién? El que entra, ¿no? Mundina Era un antiguo es, asesor. Mundina, sí. Mundina, ¿no? Creo que Mundina, sí. ¿Corre la lista Mundina? Vale. Fue asesor de Jorge Belver. Sí. Por otro lado, vamos a ver, yo no creo que ese fichaje le reportara muchos votos a la candidatura del Partido Popular. Fue criticado el que recurriera, pues bueno, pues a González Elizondo, hijo, ¿no? En las listas. Yo cuando vimos la lista pensamos que no era la lista de Català, que era una especie de mix que había hecho. Popurrí, sí. Sí, y pensamos que no. Yo creo que el señor Enrique Esteve deja, mejor dicho, no coge su acta. Exacto, porque todavía no la había cogido. No coge su acta de concejal, de alguna manera también presionado por el propio sector valencianista, que no entendía muy bien que se haya tomado partido por parte de un dirigente de una entidad tan señera yendo en unas listas del Partido Popular. En cualquier caso, quiero recordar que el señor Enrique Esteve ha ocupado cargos en el Partido Popular o por designación del Partido Popular en anteriores etapas de la Diputación, en la anterior etapa de gobierno, ¿no? Ha sido director general, también estuvo en la televisión autonómica. Es decir, que tiene una trayectoria también. Que tiene un histórico. Pero en este momento las fuerzas valencianistas están un poquito más enervadas, entonces no gustó en absoluto. Y luego, bueno, pues yo creo que él ha reflexionado, sé que habló con María José Català ayer por la noche y la decisión, bueno, pues la tomó. Se pensó que podía coger el acta y dimitir pues a los 3, a los 4 meses. Pero mejor así antes que... Pero a mí me parece lícito. Vicente. Y en cualquier caso quizás sea mejor así. Sí, Vicente, desde Vox, ¿cómo se valora? Yo creo que la valoración por nuestra parte es que estas cosas se piensan antes, se vaya de independiente o no se vaya de independiente, uno se lo piensa antes de presentarse, porque al final lo que sí que es cierto es que puede haber atraído en mayor o en menor voto determinado perfil de voto que ahora no van a tener esa representación. Y luego, vamos a ver, yo creo que los que nos decidimos el paso para entrar en política, tenemos que asumir que podemos gobernar o podemos estar en la oposición. Y en ambos casos, nuestra responsabilidad con nuestros votantes es hacer la función que nos ha sido encomendada. Es que si hay que hacer oposición, hay que hacer oposición. Y no cuando uno ve que no puede gobernar, pues no volverse, poder, entre otras cosas, porque vienen las elecciones ahora en los Ratpenat, ¿no? Bueno, pues ahí queda la opinión de nuestros invitados hoy en Ágora en torno a esa noticia. Enrique Esteve no cogerá su acta, no será concejal del Partido Popular y va en la lista de María José Català. ¿Cómo están las cosas en el Ayuntamiento de Valencia? Enseguida pulsamos por esta parte. Eduardo, alcalde, ¿tensas también las negociaciones entre Compromís y Partido Socialista? Bueno, yo creo que aquí ha sido también una escenificación. Yo creo que Joan Ribó, estos 4 años de legislatura, pues en algún momento ha tenido encontronazos clarísimos con Unidas Podemos, pero como ahora no están en el ayuntamiento, pues ese problema ya no lo tiene. Y en algún caso también con Sandra y con el Partido Socialista, por algunas de las cuestiones de sus 2 concejales más díscolos, o por lo menos con más notoriedad, como son Giuseppe Grecci, como es el concejal que lleva los temas de fiestas, ¿no? Entonces, con Fuset. Y entonces yo me imagino que, bueno, cometió el pequeño desliz, o por decirlo así, voy a recibir primero, o voy a empezar a recibir como si fuera el rey cuando recibe, en este caso, por los más votados, y empezó con María José Català. Ahí vemos las imágenes que causaron el cabreo, si me permiten la expresión, del Partido Socialista, el momento en que María José Català era recibido por Joan Ribó. Y entonces esto ha llevado a... obviamente el Partido Socialista lo ha sacado más de contexto aún, lo ha elevado a la máxima potencia y ha provocado unas disensiones de las que sabían que tarde o temprano se van a tener que entender, porque si quieren gobernar se necesitan los unos a los otros. O sea que esto también es un poco un teatrillo. Pues, teatrillo. ¿Y qué hay de cierto en este titular? Álvaro Errazú, Vox no cierra la puerta a llegar a acuerdo con las fuerzas constitutivas del ayuntamiento para que Joan Ribó no acceda a la alcaldía. A mí me parece una propuesta interesante. ¿Se hará realidad? Que Vox, que necesita protagonismo porque si no, en realidad sus votos no van a condicionar la acción de gobierno, ¿no? Pero tampoco
va a mantener un gran protagonismo dentro de la oposición. Yo creo que es inteligente esa propuesta. En este momento lo que está diciéndole Vox a Sandra Gómez es, puede ser alcaldesa. Es decir, yo no voy a entrar en el gobierno, te puedo ceder 2 votos, tienes que llegar lógicamente a un acuerdo con otras formaciones constitucionalistas, como es la Cuña Vox, que es así. Por lo tanto, Sandra Gómez podría serlo. Claro, tiene una dificultad, que hay un pacto de gobierno presumible en las Cortes Valencianas y en la Generalitat Valenciana. Por lo tanto, sería romper. Pero me parece interesante por parte de Vox esa iniciativa, igual como hoy pues una dirigente de Madrid pues planteaba también tanto a socialistas como a Ciudadanos que tenían que abstenerse en la investidura del presidente Pedro Sánchez. Bueno, pues veremos qué pasa. Confirmamos con el concejal electo de Vox, Vicente Montañez. ¿Daría su partido la alcaldía a Sandra Gómez solo por el hecho de que no gobernase Joan Ribó? Vamos a ver, yo creo que esto es un tema de prioridades. Entonces, desde Vox tenemos muy claro que decimos lo mismo en todos los sitios y, por tanto, para nosotros es una prioridad no dar ni tan siquiera opción a que gobiernen fuerzas de corte independentista. Para nosotros prevalece la unidad de España y, por tanto, no es una situación que nos agrade nada el hecho de que Ribó vaya durante 4 años más a gobernar. ¿Por qué? Porque va a gobernar como lo ha hecho hasta ahora, de una forma sectaria, porque va a gobernar financiando movimientos catalanistas y porque, en definitiva, ya sabemos lo que ha hecho durante estos 4 años y mucho nos tememos que vaya a hacer los 4. A partir de ahí, nosotros lo que le hemos planteado es una opción abierta a la señora Sandra Gómez. Es decir, usted no tiene necesariamente, si lo que quiere es ser alcaldesa, ¿por qué directamente contar sine qua non con el señor Ribó? Es decir, nosotros en un momento dado podríamos entrar en una negociación a efectos de que la izquierda independentista no gobierne en el ayuntamiento. Ahora está en manos de la señora Gómez decidir si se encuentra más cómoda con el señor Ribó o prefiere ser alcaldesa y, por tanto, abrir unas líneas de negociación distintas que, por otro lado, creo que a la política le hace falta un poco más de perseguir los fines últimos más que buscar la inmediatez. Sí, pero Eduardo, ahí está nuestra propuesta. Complicado, pero bueno, es una opción. Yo creo que es imposible que vaya a suceder, pero a mí me parece que por parte de Vox es inteligente, primero porque a Vox la están ubicando en una situación de la que el partido tiene que intentar salir con escenificaciones como esta de ese planteamiento. Pero bueno, es que está pasando también en Cataluña con la elección de la alcaldesa Ada Colau, en donde hay un partido que no tiene nada que ver, que es en el que lidera el ex primer ministro francés Valls, y que está proponiendo que la alcaldesa sea Ada Colau con tal de que no sea el independentista Ernest Lluch. Y bueno, pues Ada Colau anda remoloneando, pero al final, si quiere ser alcaldesa, va a tener que asumir esos votos. Y a mí me parece muy bien que haya esa perspectiva, porque cuando uno vota y en los ayuntamientos sucede en muchas ocasiones, el que más concejales tiene no necesariamente es el que ha ganado esas elecciones. Y esto puede pasar en algunos otros sitios. Álvaro, complicada la opción, pero ahí está, la propuesta. La opción es posible de que salga, pero es un golpe de efecto. Y sobre todo sitúa a Vox en un contexto del resto de formaciones, haciendo estrategia política, que es lo que tiene que hacer. Decía bien que en el caso de Cataluña, pues Manolo Valls ha hecho esa propuesta. Ha mareado a la formación que la apoya, Ciudadanos, con esa propuesta. Pero en cualquier caso, lo que sería bueno de cara a los ciudadanos que hubieran pactos diferentes. ¿Antinatura? Porque, Álvaro, no, ¿son pactos antinatura? No, pero antinatura, no existe. Está bien, no, el término que utilizamos es ese. ¿Sí? Pero son pactos que pueden beneficiar a los ciudadanos. Vamos a ver. Pero el votante de Vox hubiera, en este caso, en el planteamiento, que Sandra Gómez fuera la alcaldesa con sus votos. Le pregunto. Es decir, yo creo que desde el punto de vista de Vox, la peor de las opciones es que una vez más el Frente Independentista siga gobernando en el Ayuntamiento de Valencia. Y por tanto, yo creo que la voz de todos aquellos que nosotros representamos, que han estado callados durante mucho tiempo, lo que está pidiendo es que no quieren que la extrema izquierda siga gobernando, esta izquierda independentista y procatalanista. A partir de ahí, nuestra obligación es plantear alternativas. Que la alternativa puede parecer contra natura,
Bueno, indudablemente de lo que estaríamos hablando es de un apoyo de investidura, nunca de un apoyo de gobierno, ¿no? Con lo cual estamos dando una opción, desde luego, a trasladarlo a las fuerzas constitucionalistas y no dejar esta deriva que ya hemos visto en Cataluña qué consecuencias ha Álvaro, traído, me pide paso, sí. Sí, porque voy a poner el ejemplo de Navarra. Esta tarde ha habido una reunión en Navarra de diferentes sociedades civiles, catalana, balear, valenciana también estaba, apoyando a un gobierno constitucionalista. Y nadie se tira las manos a la cabeza. Parece bastante razonable, ¿no?, que gobiernen pues, formaciones que evidentemente tienen discrepancias, pero que sí que les une un hecho fundamental: ir contra los independentistas. Claro, si eso no puede ser extrapolable a otros municipios, posiblemente sí. Claro, porque al final, ¿qué tenemos que construir? Siempre cordones de separación, pues a lo mejor no, hay aspectos, y además es bueno para la política. La política es negociar, la política es llegar a acuerdos. ¿Nos vamos a tirar las manos a la cabeza cuando Vox vote pues, propuestas de los socialistas o de Compromís? Pues yo supongo que si son buenas para los vecinos, tendrá que apoyarlas, ¿no? No, está claro. Bueno, por cierto, a nivel nacional, Eduardo Alcalde, José Luis Ábalos planteaba hoy también que igual vamos de nuevo a elecciones. Esto creo que... Bueno, esto es otra escenificación. Es un escenario ya rocambolesco. Bueno, a ver, yo creo que el Partido Socialista está pidiendo ahora lo que hace 2 o 3 años no quería hacer, que al final hizo. Y el señor Ábalos fue uno de los que votó en contra de su criterio, o sea, estuvo para que Rajoy fuera presidente de gobierno. Pero a mí me parece muy bien que eso suceda. Yo creo que si el Partido Socialista tiene que gobernar, pues a mí no me parece razonable que haya partidos constitucionalistas que prefieran que haya una coalición de gobierno con Unidos Podemos, cuando son ellos de derecha, a convocar unas nuevas elecciones. Y yo creo que el señor Ábalos lo que está haciendo es pues jugando al mus, forzando la posibilidad de que el Partido Popular piensa que esto puede ser peor para ellos y de que Ciudadanos y Vox también pueden pensar que es malo para ellos. Pero se nota cierta candidez, ingenuidad por parte del Partido Popular, por parte de Ciudadanos. Sí, vamos a ver. Hoy es el día que está recibiendo el presidente del gobierno de diferentes fuerzas políticas, ¿correcto? Candidato. Muy bien. ¿Qué necesidad tienes tú ya de expresar lo que es un órdago que te lanza? Bueno, que la verdad es que yo no lo veo como tal órdago por parte de Ábalos. A mí me parece una postura inteligente, muestras muleta y hay gente que, bueno, que entra. Vamos a ver, si es que no tienes ninguna necesidad. Si la pelota en realidad lo hace fundamentalmente para Podemos, ¿no? Exactamente. Como yo creo que al que más afectaría es a Podemos, más que al PP. Tranquilidad, no tienes por qué contestar enseguida. Tú te reúnes con el candidato a la presidencia del gobierno, hablas con él, te preguntará si te vas a estrenar o no, pues contestarás que lo estás pensando, que bueno, pues esto, claro, no te toca a ti mover todavía la pieza en el ajedrez, es que no te toca. Tiempos de pactos, ¿cómo quedará todo esto? Mañana un día importante en la Comunitat Valenciana, sesión de investidura, lo que vaya a ocurrir o no, lo sabremos mañana y se lo contaremos como siempre en esta casa. Voy a hacer ronda final de lo que ha sido la jornada. Álvaro Errazú, delegado de Es Diario, su titular esta noche, ¿cuál sería? Bueno, Podemos ha levantado de las negociaciones, ¿no? ¿Sí? Pero supongo que se levanta para volver, ¿no? Totalmente. Entiendo, porque si quiere gobernar tendrá que volver, ¿no? Por lo tanto, yo creo que mi titular es que los políticos que piensen que los ciudadanos no somos tontos, que no nos tomen tanto el pelo, ¿no? Y que sobre todo que mantengamos una política más seria y que los pactos son necesarios. Gracias, Álvaro Errazú, por estar con nosotros esta noche. Eduardo Alcalde, su titular sería... Mi titular sería que el Partido Socialista va a gobernar con Compromís y con Podemos clarísimamente, con Unidas Podemos, y que, bueno, todo esto son escenificaciones y que yo creo que muchas veces se las deberían ahorrar. Y porque los ciudadanos les hemos votado para que se entiendan entre todos ellos y gestionen lo mejor posible. Gracias también por estar con nosotros. Y Vicente Montañez, concejal electo de Vox, su titular. Bueno, yo una vez más haría un llamamiento a la señora Gómez y le recordaría que tiene la opción de ser alcaldesa si al final decide por apostar por la izquierda catalanista, que luego no se queje cuando no haya tenido la posibilidad de cambiar lo que ahora puede hacer. Bueno, pues ahí está la propuesta. Gracias, Vicente Montañez. Nosotros nos vamos.
Recordándoles que mañana volvemos como siempre a la misma hora, 11:15 aproximadamente. Gracias por estar ahí, buenas noches, buena nit.